Bueno, ya en casi diciembre estamos sin locutor, pero en realidad es porque hay muchos eventos. Hay mucha actividad en la casa por suerte. Mi nombre es Fernando Roca, estoy a cargo de la Dirección General de Capacitación del Senado. Es un gusto poder volver a recibirlos. Ya hemos hecho una jornada con la Fundación Nueva Producción, por ahí está Micaela y también Juan Pablo. Fue una jornada de hace 2 semanas pero muy auspiciosa. Abordamos el tema de innovación y de educación. Y ahora vamos a terminar este miniciclo con los temas de relaciones internacionales y el tema de trabajo. Entonces, en esta oportunidad vamos a convocar al primer panel, que es el de relaciones internacionales. Probablemente hagamos alguna modificación en el programa establecido porque uno de los disertantes de trabajo, que es el subsecretario Begué, tiene algún problemita de agenda, apenas llegue, por ahí lo vamos a invitar al estrado, pero por lo pronto ahora los dejo en la conducción de Gonzalo Salimena, que es asesor de esta dirección general, es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador y él va a ser el moderador del panel. Gracias por la presencia. Hola, ahí está, se escucha. Bueno, muchas gracias por estar presentes aquí para este evento. Les doy la bienvenida en nombre del Senado de la Nación y les voy a explicar un poquitito la dinámica. Cada uno va a disertar por alrededor de 10-12 minutos, con la salvedad que hizo el director general Fernando Roca, y después voy a abrir un espacio de preguntas breves por si alguno tiene alguna inquietud. Vamos a comenzar con la primera expositora, que es Fernanda Gil Lozano, profesora de Historia, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, magíster en Sociología y Análisis Cultural de la Universidad Nacional de San Martín, profesora de Historia Social Latinoamericana en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, profesora del Instituto Hannah Arendt, profesora adjunta de Problemas de Historiografía en la materia Historia Social de Género de la UBA y miembro del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género y asesora de la Comisión de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un placer tenerla aquí con nosotros. Extenso currículum. Le cedo la palabra. Bueno, algunas cosas ya están pasadas de moda. ¿Se escucha o empiezo los gritos? Miren que soy maestra, o sea que puedo... ¿Está bien? ¿Sí? He sido asesor y todo lo demás, pero ahora soy parlamentaria del Mercosur. Y la verdad que después de pensar mucho qué venía a comentarles, he decidido realmente hablar de estos últimos... Ay, no sabés, ya no sé qué hacer con la plata, miren. Es una de las cosas. Fue todo un ejercicio de militancia, esa es la verdad. Nosotros nos planteamos, somos 43 parlamentarios, somos la primera camada de parlamentarios regionales, internacionales que tiene la Argentina, y esto nunca pudo ser un motivo realmente ni de festejo, ni de alegría, ni de nada. Siempre fue un castigo, nos han silenciado mediáticamente, tenemos un corset, en el Parlasur realmente pasan cosas importantísimas y que tienen que ver con la vida de cada uno de ustedes, y sin embargo... Lo único que ustedes dicen, o por ahí tienen noticias, es cuando la señora esta de Santa Cruz, que el marido ya tiene causas y ella también, judiciales, y que se están divorciando tan mal. Parece que hay un hipertehuelche que no le dejó. Se le da por decir que entonces no tenemos que tener fueros, que no hacemos nada y que somos unos ñoquis. Bueno, nada más lejos, porque al no tener estructura, miren, hacemos todo. Yo, como digo, me convertí en una mujer orquesta desde hace 4 años. Pero la verdad que con mucha felicidad, porque si hay algo en lo que creo es en el proceso de integración regional, y me parece que estamos en un mundo multipolar y que no podemos seguir como Estado-nación negociando solos, sino que tenemos que ir hacia otro tipo de acuerdos, y quizás sí la palabra ideología yo la sacaría y pondría intereses. Tenemos que poner un foco más fuerte en nuestros intereses nacionales y regionales. El gobierno de Macri durante su mandato impulsó una agenda de pretendida modernización del Mercosur, que debilitó importantes bases de sustentación del proceso de integración.
Esta política se enmarcó en una lectura equivocada de la situación internacional que llevó a una pérdida de la centralidad del proyecto de integración regional, a una apertura comercial indiscriminada y a un acelerado ciclo de endeudamiento externo. Hoy nuestra región atraviesa un proceso de desintegración regional que favorece a los grupos económicos más concentrados, que busca disciplinar socialmente a las mayorías, que persigue a los dirigentes opositores y que debilita la democracia y el Estado de Derecho. La pérdida de centralidad del Mercosur y su debilitamiento político e institucional, la virtual parálisis de la CELAC y el intento, ya casi lo lograron, de destrucción del UNASUR, han contribuido a una creciente intrascendencia de la región a nivel global que agudiza la dependencia y pérdida de autonomía. Este proceso comenzó con la llegada de Macri a la presidencia y se profundizó con la destitución de Dilma Rousseff. Ustedes recordarán. Los gobiernos de Argentina y Brasil acordaron llevar adelante una serie de hechos políticos tendientes a debilitar y paralizar el proceso de integración. Entre esos hechos podemos enumerar, en primer lugar, la negativa de aportes al Fondo de Convergencia Estructural, que se llama FOSEN, que se creó con el objetivo de reducir las asimetrías entre los países miembros del Mercosur, reconociendo por primera vez de manera institucional la necesidad de achicar la brecha entre los países para poder avanzar en el proceso de integración. Se trata de un fondo de $100 millones anuales que desde 2006 fueron aportados principalmente por Brasil y Argentina, el 70% Brasil y el 27% Argentina, y destinados mayoritariamente al Paraguay y Uruguay. Respectivamente, este instrumento, aunque insuficiente, marcó un punto de inflexión en el proceso de integración. En segundo lugar, se expulsó a Venezuela del bloque en un acto de muy dudosa legalidad y que contribuyó a agravar la situación política e institucional de este país. El Mercosur podría haber sido un buen ámbito para facilitar el diálogo y la búsqueda de una solución que respete la plena vigencia de la democracia, los derechos humanos y el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países. No solo se separó a Venezuela, reinterpretando ciertas normas que no existen en la legislación del Mercosur, sino que tampoco se ha efectivizado el ingreso de Bolivia como miembro pleno, debido a que el Congreso de Brasil no aprueba su integración. Es decir, hace por lo menos 4 años que el pliego para ser incorporado como miembro pleno Bolivia está durmiendo en el Senado de Brasil. Un tercer punto son las acciones políticas y del gobierno de Cambiemos con el objetivo de devaluar y paralizar al Parlasur, que es un organismo importante en la estructura de integración. Su creación fue establecida por el protocolo constitutivo del Mercosur, firmada en el año 2005 por los presidentes y ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El Parlasur fue concebido como una instancia para avanzar en la institucionalización y en la participación de las sociedades en el proceso de integración. Además, tuvo como objetivo superar las dificultades de la internalización de las normas Mercosur en los ordenamientos jurídicos internos, así como la falta de obligatoriedad del cumplimiento de dichas normas por parte de los miembros. El Parlasur fue concebido como un órgano independiente y con la principal herramienta política de los ciudadanos del Mercosur. Es decir, en el Parlasur están los oficialismos de turno y también la oposición. La elección directa lo que garantiza es una representación popular más allá de los gobiernos de turno. Por eso es la importancia del Parlasur. Asimismo, también el Parlasur ha beneficiado muchísimo la relación y el acercamiento de la oposición venezolana, que ustedes saben que no es homogénea. La oposición al régimen de Maduro en estos momentos es muy diversa y tiene diferentes críticas, por derecha, por izquierda, por todos lados. Ahora, realmente el Parlasur fue el lugar. Durante 4 años pudieron todos sentarse a dialogar, que esto no es fácil, pero es una sana costumbre dentro de la región. Nosotros trabajamos mucho para que no hubiera intervenciones militares, que las quería ver, ¿eh? No nos olvidemos que la proliferación de todos estos instrumentos, como el UNASUR, la CELAC, el Parlatino, el Parlacen, el Parlasur, ¿por qué
están proliferando y crecen en la región, porque la OEA nunca fue un organismo de Estados americanos, fue un organismo de Estados Unidos que lleva su agenda exclusiva y todos los problemas que surgían en la región no había lugar de debate, salvo las intervenciones que desde las potencias, ¿no es cierto?, hegemónicas se querían realizar. También vimos lo que fue el acuerdo con la Unión Europea en un Parlasur debilitado, con un montón de instituciones. Por ejemplo, había uno de los organismos que tenía el Parlasur dentro de lo que es el Mercosur, eran institutos que tenían que ver con la conversación con las organizaciones sociales de base de todos los miembros, de todos los estados que formaban el Parlasur. También las políticas de derechos humanos. Ese instituto estaba acá en la ex ESMA, por ejemplo, se lo desmanteló. Es decir, todo aquello que había fortalecido la institucionalidad, el diálogo con los pueblos, más allá de los oficialismos de turnos, la promoción de los derechos humanos a nivel regional, la defensa de la democracia. Nosotros sabemos que tenemos democracias frágiles, pero ojo, tampoco hemos tenido la cantidad de guerras que tuvo Europa para tener fortalecimientos de cierto tipo. Nosotros no queremos pasar por procesos bélicos para poder tener instituciones que nos respalden. Nos parece que es el diálogo y este tipo de acuerdos los que nos van a llevar cada vez más, ¿no es cierto?, a poder integrarnos, o que haya un médico que se reciba en San Pablo y que pueda ejercer en Argentina y viceversa. Esto es la integración, no solo una aduana. ¿Cuál es el desafío? Bueno, tengo muchas cosas más para contarles, pero vamos abreviando, si no me quedo hablando sola y eso es muy feo. A ver, nosotros en estos últimos años hemos observado muchos logros que contra viento y marea hemos ido haciendo. Resulta paradójico que llegaron enarbolando la bandera de la antipolítica, estos regímenes que están en estos momentos como tomando la escena política regional, y la ausencia de ideologías, siguiendo prejuicios ideológicos pocas veces vistos. Se propusieron desarticular y debilitar todos los fundamentos e instituciones necesarias para alcanzar una verdadera integración regional. Ustedes vieron la que se autoproclamó casi presidenta de Bolivia, hablando de pueblos originarios satánicos, hablando de... Es decir, a uno le parece estar escuchando quizás las voces de inquisidores cuando perseguían a las brujas. Bolsonaro no se ha quedado atrás. Incluso cuando hay que hacer una crítica política, al presidente de Francia le dice que está mal y enojado porque no por el Amazonas, sino porque su esposa parece que es una señora más grande. Es decir, estamos en un mundo en donde están apareciendo personajes que uno pensó en algún momento que el mundo había superado estos discursos. Y aparte personajes que dicen que no son ideológicos, nada más ideológico, por ejemplo, que el Prosur, que vino a destruir el UNASUR. Para que ustedes se den una idea, y lo hago rapidito, el UNASUR, cuando se forma el UNASUR, estaba Piñera, el actual presidente de Chile, estaba Uribe. A ver, ¿eran de izquierda? No. ¿Pero qué era lo que se estaba fortaleciendo? Los procesos democráticos. Eran reuniones donde los ejecutivos podían reunirse rápidamente y apoyar a la gestión que estuviese siendo debilitada por militares, por agresiones de distinto tipo. Así funcionó un poco lo que había pasado en Paraguay, lo que había pasado en Nicaragua con Zelaya. Es decir, estaba pensado para rápidamente ser esto que parara, fuera un colchón a cualquier posible golpe de Estado. Golpes de Estado que se van a suceder cada vez que la región quiso hacer experiencias igualitarias. Porque si hay algo que nos están dejando todas estas experiencias neoliberales, retrógradas, conservadoras, entre otras cosas, es una brecha en la desigualdad enorme. ¿Que América Latina las tenía? Sí, pero que ahora nos están dejando con un problema gravísimo. También, una de las cosas que yo quería remarcar es precisamente la idea del diálogo y la idea de que todos los países en Latinoamérica, ustedes saben que nosotros en el Parlasur, en el Mercosur, hay 4 estados miembros plenos, pero hay 10 estados asociados. ¿Sí? Bolivia es el que avanzó más en que cada parlamento aprobara su ingreso, pero hay 10 estados asociados. ¿Ustedes saben lo que es para el mundo la zona que tiene mayor biodiversidad, el segundo acuífero?
en el mundo con importancia, todos los glaciares que tenemos en la región. ¿Ustedes saben lo que significa que esa región unida esté negociando con el resto del mundo? No es lo mismo que si va Argentina por un lado, Brasil por otro. No es lo mismo. Es contra esto que se trabajó. Los que vinieron sin ideología, los que vinieron para hacer gestión, miren cómo nos dejan, con la deuda más vergonzosa que tuvo la Argentina en toda su historia, con una desigualdad enorme y, como de costumbre, ellos que llaman tanto a la paz, miren ustedes lo que está pasando en Chile. A las mujeres se las secuestra, se las desnuda, se les tira agua helada y se las viola. En Bolivia están haciendo una casa de bruja con los pueblos originarios. En Quito, otro tanto. Y Colombia no va hacia un camino de paz. Entonces, ni vinieron a pacificar, ni vinieron a hacer, ni hicieron una buena gestión. Es decir, vinieron a hacer, como siempre, sus negocios. Y ojo, ellos no son representantes de los intereses de las naciones. Ellos son representantes de fuerzas internacionales, de fuerzas imperiales que vienen a sojuzgar nuestro territorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gil Lozano, un placer. Le pido por favor si sube al estrado que acaba de llegar el licenciado Gerardo Girón, si es tan amable. Un placer. El licenciado Girón es licenciado en Ciencia Política de la UBA y es el director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China y es el segundo disertante. Le cedo la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, perdón que yo pensé que había llegado muy puntual. Llegué 5:05 y ya había arrancado, así que les pido perdón que, sobre todo a Fernanda, que no te pude escuchar por completo la locución. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Nueva Proyección, en especial a Micaela Bouchanabon por la iniciativa de pensar la Argentina desde las relaciones internacionales. Es muy importante y muy saludable que se pueda dar también en estos ámbitos. También dejarles el saludo de Francisco Cafiero, que no pudo venir. Francisco es el presidente de CLEPEC, del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China, y también es vicepresidente de la COPAL, que es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, que se encuentra sesionando su plenaria en Nicaragua, en la ciudad de Managua, así que por eso no pudo venir. Bueno, estamos ante una nueva definición de mundo. Los organizadores nos plantearon algunos puntos para trabajar hoy en el breve tiempo que tenemos. Y lo primero que se me ocurre plantear es decir, bueno, el 10 de diciembre va a asumir, sin duda, una nueva cosmovisión, una nueva definición de mundo diferente a la que tuvo la gestión actual de Mauricio Macri. Pero aún así, el contexto de esta nueva definición de mundo que recibe y el gobierno que recibe Alberto Fernández tiene algunas restricciones también. Es más que obvio la delicada situación económica que atraviesa la Argentina y también la delicada situación, la compleja situación que hoy está atravesando la región. América Latina, estallidos, golpes de Estado, malestar ciudadano, incapacidad de las instituciones para dar respuesta. Entonces es un escenario complejo que lo que marca a priori es que cualquier definición de mundo que podamos tener ya está, en cierto modo, va a sufrir, va a adolecer de restricciones impuestas desde afuera. Como decían seguramente mi abuela, pero también las de ustedes, seguro decía, la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Y hoy la necesidad argentina pasa sin duda por la situación económica, necesidad de divisas, porque cualquier repunte, crecimiento económico va a necesitar de dólares. Entonces eso también impone restricciones a la definición de mundo que podamos tener. Y después
lo otro que ya sabemos, que no es menor, que no se trata de poner excusas, pero sí que hay, lo decía recién Fernanda, hay una herencia que si la tenemos que adjetivar, por lo menos vamos a decir que es onerosa, que es una brutal deuda con el Fondo Monetario Internacional, que también, a la hora de pensar las relaciones internacionales, va a imponer sus limitaciones, sus limitantes a lo ideológico, a lo afectivo, a lo que podamos pensar en materia internacional. Entonces pensaba, si ahora a partir del 10 de diciembre vamos a poner una serie de Netflix nueva en la política exterior argentina, digo, ¿cómo se llamaría? Bueno, creo que le deberíamos poner El Equilibrista, ¿no? Equilibrio porque, sin duda, la idea que tengamos de mundo, por más que difiera de la del gobierno de Macri, ya no va a poder aplicarse irrestrictamente como nos gustaría. Porque hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en marcha, un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que seguramente va a ser realidad, entre muchísimas otras limitantes de las que fui mencionando recién. Entonces, este escenario invita otra vez a pensar un equilibrio con una definición de mundo mucho más abierta, mucho más equilibrada, donde podríamos decir, lamentablemente hoy la política doméstica va a tener más relevancia que la política regional. Esto es una realidad que cuando nosotros podemos pensar en la teoría la importancia de avanzar en los mecanismos de integración regional, en políticas de integración en la región, en el Mercosur, en consolidar otros espacios, hoy vemos que eso va a tener que esperar y que va a tener que ganar más lugar el pragmatismo y prestar atención a lo que vamos a hacer nosotros. Y acá no importa si creemos la valoración moral que hagamos sobre el equilibrio, ¿no? O si está bien ser pragmático, realista o no, sino más bien que se impone tanto en el plano regional como en el propio plano local. Y esto es lo que hoy tenemos que llamar la atención. Bueno, esta serie, El Equilibrista, tiene muchos capítulos. Hoy me plantearon en la previa hablar de 3, que voy a pasar así, con el poco tiempo que tenemos. Brevemente me voy a referir a ellos, por la cuestión de que venimos trabajando con todo el equipo de Francisco Cafiero ya desde hace muchos años, y bueno, porque también era un poco la idea de este encuentro. Uno de esos capítulos, insisto, hay muchos, y venimos de una temporada compleja que fue la anterior, uno de ellos es la cuestión china, ¿no? La cuestión china, ustedes saben que Argentina tiene una asociación estratégica integral, es uno de los estatus más altos que le otorga la diplomacia china a un país. Argentina es uno de ellos, se firmó primero la asociación estratégica en 2004 entre Hu Jintao y Néstor Kirchner, y en 2014 se firmó la asociación estratégica integral entre Cristina Fernández de Kirchner y Xi Jinping. China hoy aparece en todos lados como la salvación, ¿no? China y Rusia. La realidad, y esto también juega el equilibrio que uno tiene que hacer dentro del frente de todos, ¿no? No hay una posición unívoca sobre las relaciones internacionales, pero uno se anima y puede ver que pensar que China y Rusia van a salvar a la Argentina es un absurdo total porque no ocurre en otros países de la región que también la están pasando mal. Esto hay que sacarse de la idea de ni que va a ser el imperio del mal que nos ataca, como plantea a veces algunos medios populares o algunos periodistas de importantes medios de comunicación, ni que va a ser la salvación. No pasa por ahí, no existe esto en la política internacional real. Sí hay algo concreto. China es el segundo socio comercial de la Argentina, representa casi el 7,5% de las exportaciones y el 19% de las importaciones, lo que implica un déficit comercial que tenemos con China desde 2008 y que es un problema. En 2017 tuvimos el récord de déficit comercial, llegó a los 7.736 millones de dólares. En 2018 bajó a penitas 300 millones de dólares, pero sigue siendo un déficit altísimo, cuando toda la región tiene superávits comerciales con China. Este año el déficit va a bajar sensiblemente, en realidad, por un lado porque aumentó la exportación de carne, Argentina se consolidó como el principal exportador de carne sobre Brasil a China, pero la realidad es porque hay menos importaciones, porque hubo menos plata. Esto es lo que ha producido que la balanza comercial
el déficit comercial se reduzca un poco, pero no ha cambiado la matriz productiva, ni de la Argentina ni del resto de los países latinoamericanos. En el caso argentino, el 60% de las exportaciones son porotos de soja y derivados, mientras que las importaciones implican productos principalmente industriales, tecnológicos y de transporte. Ahí hay un tema que resolver. Les decía, ¿no? La primera, en la era Macri hubo una definición de mundo que fue completamente distinta y que en mi opinión fue errada y que trajo muchas consecuencias. Una de las consecuencias que trajo fue haber enfriado un poco la relación con China. Y esto va más allá de los gestos diplomáticos, de las reuniones que hubo al más alto nivel entre los presidentes, las reuniones que hubo a nivel ministerial. La realidad es que la relación entre Argentina y China se enfrió un poco porque Argentina decidió mirar un mundo definido fundamentalmente por Estados Unidos y por la Unión Europea. ¿Qué necesitamos hoy en este capítulo de China de acá de futuro? Bueno, trabajar para revertir el déficit comercial. Yo creo que China está abierta a comprar productos argentinos. Creo que Argentina tiene también esto de prender la economía que señala Alberto Fernández, va a implicar que diferentes consorcios exportadores puedan juntarse, cadenas de valor en las provincias con una mirada muy federal, se puedan empezar a enfocar al mercado chino. Cuando decimos China, no es a China, sino a ciudades chinas, ciudades sobre todo de segundo nivel, ¿no? Las principales donde hay una clase media incipiente y los productos argentinos pueden ingresar. Y después, por otro lado, era de empezar a reactivar las obras. La verdad que si uno analiza el nivel de volumen de dólares que generó la gestión anterior y la gestión de Macri es alarmante porque las obras definitivamente no avanzaron al nivel que hubiéramos deseado todos los argentinos. Hoy entre los principales proyectos está el Belgrano Cargas, que es el que ya está en ejecución casi un 78%, que podemos decir que es el que mejor ha avanzado. Están los aprovechamientos hidroeléctricos con las represas en el sur. Está la planta fotovoltaica que se hizo en Jujuy, de Cauchari, que ya está casi terminada, que estamos hablando de unos 400 millones de dólares. Sigue siendo poco para la capacidad que tiene China de ofrecer proyectos con una mejor tasa para la Argentina. Está el ferrocarril Roca todavía pendiente, que puede ser muy importante para la Argentina. Y está la central nuclear, que seguramente ustedes escucharon, que no es el mejor de los acuerdos el que llegó el gobierno de Mauricio Macri, porque es llave en mano, va a implicar un cambio de tecnología, pero que seguramente va a tener que continuar en la etapa del nuevo gobierno de Alberto Fernández, porque como les dije, ¿no? Esta serie viene con temporadas anteriores. Muchas de estas obras no avanzaron lo suficiente por una cuestión muy particular, que fue la no firma del memorando del proyecto de la Franja y la Ruta de Argentina con China. Esto seguramente se va a subsanar en el gobierno que viene, pero no alcanza solamente con eso. Va a haber que poner mucha predisposición para que esto pueda avanzar y que Argentina y Brasil son los únicos que no han firmado el memorando por el proyecto de Franja y Ruta del gobierno chino. El resto, 19 países latinoamericanos ya lo firmaron. Creemos que esto puede ser un punta de lanza para que se avance definitivamente con proyectos de envergadura. Segundo capítulo, y voy rápido porque me corre el reloj. El acuerdo Mercosur-Unión Europea. Posiblemente sea una realidad. Vamos a ver el texto final recién cuando termine el primer semestre del próximo año. Es muy difícil que esto tenga marcha atrás en Europa, porque requiere de un voto calificado. Bueno, ahora por razones de tiempo no lo vamos a poder explicar, pero es muy posible que el acuerdo sea ratificado. Y eso va a poner a Argentina otra vez entre la espada y la pared. Por eso le digo que va a ser difícil. Los términos de la soberanía argentina, para decidir en materia de política exterior, cuentan con una herencia importante que deja este gobierno. Va a ser difícil porque se van a firmar 4 acuerdos por separado, por más que sea el mismo, entre Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, y creemos que tanto Brasil, Paraguay y Uruguay, ya lo ha dicho el gobierno de Lacalle Pou,
rápidamente van a firmarlo, entonces Argentina creo que no va a tener mucho margen de negociar o poder revisar esos acuerdos, que sería deseable porque pueden castigar a muchos sectores de nuestra economía. Y el tercer capítulo que me habían pedido, que me parece que es un capítulo que, si yo les decía que el anterior puede restringir la soberanía, nuestra soberanía, sí nos puede ayudar a saltar algunas grietas, incluso encontrar posiciones dentro del Frente de Todos de mayor unidad, que es el tema Malvinas, ¿no? Malvinas, porque tal vez este gobierno desperdició todo lo que fue el conflicto con el Brexit y todo el problema político que tiene Inglaterra el Reino Unido, para poder llevar con más fuerza el reclamo por nuestra soberanía a los foros internacionales, pero también porque el gobierno de Macri implicó un retroceso en la política con Malvinas, y creo que eso nos puede permitir saltar la grieta. Malvinas es una política de Estado que ha retrocedido en estos años, que el acuerdo Foradori-Duncan ha lastimado en serio, que los vuelos comerciales que se vienen denunciando han también dañado nuestra soberanía, y creemos que Argentina ahora va a tener una posibilidad de instalar con más fuerza el reclamo en los foros internacionales, donde China seguramente también va a poder acompañar y va a poder ayudar a que tengamos una idea de mundo mucho más multilateral del que tuvo el actual gobierno. Hay más capítulos. Esta serie va a empezar el 10 de diciembre. Incluye Vaca Muerta, nuevos mecanismos de integración regional, incluye el tema Brasil, que es un capítulo fundamental porque es nuestro principal socio comercial y porque no da lo mismo lo que haga Brasil. Pero bueno, como escuchaba hace unos días una entrevista que le hacían a Jorge Argüello, y me parecía algo muy interesante que él manifestaba, que decir, bueno, buscar intereses comunes antes que identidades compartidas como signo de estos tiempos, no porque sea lo que realmente nosotros sentimos, ¿no? Me parece que va a pasar por ahí sin bajar las banderas de la integración regional. Nosotros somos profundamente latinoamericanistas, pero sí hay que marcar que entrar al mundo con dignidad, poner a la Argentina de pie y hacerlo de una manera sana y honesta, va a implicar, como les decía al principio, mantener un complejo equilibrio en el que todos tenemos que ayudar para que la Argentina pueda salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Girón. Vamos a pasar a la tercera expositora, la licenciada Alicia Algumedo, socióloga de la UBA, larga trayectoria como docente en la misma universidad, diputada mandato cumplido por Proyecto Sur en el año 2009. La escuchamos, licenciada, un placer. Gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Creo que las turbulencias que estamos viendo en América Latina y también en el occidente, en los principales países del occidente central, dan cuenta del rotundo fracaso de la globalización neoliberal. Acá en América Latina, que está Colombia, Ecuador, Chile, la misma crisis argentina, pero en Estados Unidos se ha vuelto proteccionista. El mismo Trump habla de la diferencia entre patriotas y globalizadores. Inglaterra está tambaleando con el tema del Brexit, que finalmente en profundidad es un tema económico y de dificultades de integración. Francia está incendiada con los chalecos amarillos. Alemania, sobre todo Alemania del Este, donde ha disminuido el nivel de vida y a su vez ha crecido el desempleo, está alimentando el crecimiento de fuerzas de ultraderecha, igual que en Italia, que arrastra una crisis de 10 años. El tema es que esta globalización neoliberal se demostró que era, al ser liderada por corporaciones, bancos y capitales financieros especulativos, era mucho menos eficiente que la entrada de China en la globalización neoliberal, que fue una entrada con una conducción política de la economía, con una fuerte participación del Estado controlando áreas básicas, áreas fundamentales y recursos estratégicos, y al mismo tiempo con una planificación de corto, mediano y largo plazo.
El tema es que estos 30 años de globalización neoliberal generaron un crecimiento exponencial del desempleo y la pobreza, y estoy hablando a nivel mundial, esto mismo lo vemos en Argentina, y a su vez un crecimiento exponencial de la concentración y polarización de la riqueza. En estos momentos, los datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo indican que el 20% de la población mundial, que serán unos 1.200 millones de los grupos concentrados y las clases privilegiadas en los distintos países, controla el 95,5% de la riqueza. Y el 80% restante, que son 6.500 millones, se divide en el 4% de la riqueza. Esto indudablemente está generando una crisis de sobreproducción por carencia de demanda, porque ese 20% es excesivamente chico como mercado para el salto cualitativo en la productividad de las tecnologías de avanzada y la presencia de China en el mercado mundial. El tema es que, mientras en el sector occidental se pretende apagar este fuego echándole nafta, es decir, ajuste, baja de los salarios reales, precarización, baja de los aportes previsionales, etc., en China se ha revertido hacia el crecimiento del mercado interno. Yo no desconozco el carácter autoritario del sistema político de China. Estoy hablando del modelo económico de China, donde ellos, una de las bases fue impulsar el crecimiento de 440 millones de una clase media de un significativo nivel de consumo. Piensen ustedes que 440 millones es toda la población norteamericana, 320, incluidos los latinos, los negros, los pobres, etcétera, más toda la población japonesa. El nuevo modelo es volcarse sobre el mercado interno y hacer crecer esa clase media a 750 millones de personas, además de la ruta de la seda. Les decía, esto en términos económicos evidentemente ha sido un triunfo sobre los países occidentales. A esto se une el tema de la problemática geopolítica. Estados Unidos y la NATO prácticamente están siendo desplazados de los países menores de Asia, están siendo desplazados de África como consecuencia de fuertes inversiones en infraestructura, represas hidroeléctricas, etcétera. Además, esta cosa típica de llevar jóvenes africanos a estudiar en las universidades chinas. Y a su vez, en el Medio Oriente, todas las guerras que se lanzaron contra el eje del mal a partir del 2001, Afganistán, Irak, Siria, Libia, Yemen, Sudán, Somalia, han sido un rotundo fracaso para Estados Unidos, y lo que observamos es que se está replegando en los últimos años sobre América Latina como el último bastión de su hegemonía. A veces es difícil pensar que estos grandes poderes mundiales puedan desarticularse, pero esto Toynbee lo señalaba. Fíjense ustedes que en el siglo XX cayeron o se desintegraron 8 grandes imperios o poderes mundiales. El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, después de la Segunda Guerra el Imperio Inglés, el Imperio Francés, el belga, el holandés, el de Japón y la Unión Soviética. No hay países elegidos por los dioses. Y esto es un cambio muy profundo que se está generando y que habla de los desafíos que tiene Argentina, sobre todo porque esto se combina con la problemática de la reconversión tecnológica. Las nuevas tecnologías desplazan un 75% de tiempo de trabajo humano. Para que nos demos una idea, la Ford Argentina hoy, con 2.500 trabajadores, robots e instrumental automatizado, produce más que en los años 70 con 12.000 trabajadores. Ahora, está desplazando tiempo de trabajo humano, no personas. Y esto después lo vamos a ir viendo, porque los desafíos son de carácter civilizatorio. El problema que es que la automatización y la robotización está haciendo un efecto boomerang sobre las grandes corporaciones, porque el tema de los robots es que son excelentes, son de una eficiencia total, trabajan 24 horas, no paran, no hacen huelga, no tienen sindicato. El único problema es que no compran nada. Y el gran interrogante es a quién le van a vender los productos que fabrican los eficientes robots. Esto ya pasó en los años 30.
La crisis del 30 también fue una crisis de sobreproducción por carencia de demanda que derivó en una crisis financiera. Y tengamos en cuenta que las dos grandes opciones que se generaron fueron el New Deal de Roosevelt, que fue el estado de bienestar aconsejado por el joven economista Maynard Keynes, y aumento de los salarios reales y disminución en gran escala de la jornada laboral, porque acá está la clave. La otra opción fue el crecimiento de la industria militar y la guerra de Hitler. Pero hay que tener en cuenta que los 30 años de oro, es decir, aquellos que van desde el fin de la guerra hasta la crisis de los años 70, que todos los economistas consideran que son los de más alto y sostenido crecimiento económico, coincidió con un incremento de los salarios reales y una disminución de la jornada laboral en el casi el 50%. Desde las 72 horas semanales de principios del siglo, fines del XIX, principios del XX, 6 días a la semana a las 40 horas semanales. Y acá hay que reconsiderarlo porque no hay demasiadas opciones al respecto. La paradoja es que las dos economías que fueron exitosas en los últimos 10 años, por una parte China y por otra Bolivia, que creció al 4% y tiene en este momento 1.4% de inflación, tuvieron un modelo muy similar a la Argentina de los años 40. Creo que esto hay que reconsiderarlo. Y para ir cerrando, el otro gran problema, el otro gran desafío es el calentamiento global. Hay distintas advertencias de Stephen Hawking, este astrofísico que falleció en marzo del año 18, del Comité Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, de la revista Nature, de cientos de científicos, del Papa Francisco, etcétera, acerca de que si antes de 20 años no se revierten las tendencias del calentamiento global, la Tierra está en peligro de iniciar un proceso acelerado e irreversible de calentamiento que puede llevarla a 150 a 200 grados centígrados. Esto significa el fin de la vida en el planeta. El tema es que esto tiene dos factores fundamentales. Por una parte, el dióxido de carbono generado por los combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo, y por otra parte los procesos de deforestación. Argentina deforestó el 25% de sus bosques y tenemos que Bolsonaro, en una irresponsabilidad absoluta, dice que es una mentira que el Amazonas sea el pulmón del planeta, aunque genera el 30% del oxígeno del mundo y está dispuesto a deforestar en gran escala, lo cual plantea interrogantes muy importantes. ¿Esto qué quiero decir? Hay que tener en cuenta cierta atención. Un llamado de atención es alguna información que salió en estos días acerca del problema de la necesidad de una reconversión energética en gran escala, reemplazando los combustibles fósiles por energías renovables, principalmente solar, eólica, hidráulica, etcétera, etcétera, que esto ya se está produciendo en el mundo. Por eso hay una noticia de estos días de las preocupaciones de Estados Unidos, que considera que sus exportaciones de gas natural licuado pueden bajar en un 50% dentro de un año o dos. Digo esto porque hay que pensar vaca muerta, y al mismo tiempo, entre 2012 y 2018, Estados Unidos tuvo un déficit como consecuencia de la producción de fracking de 187.000 millones de dólares. ¿Qué hablo de estos desafíos? Que el problema fundamental, y acá tuvo que ver lo de Bolivia, es que esta reconversión energética en gran escala, una de las claves es que tanto la energía solar como la eólica, como la reconversión de todo el parque automotriz hacia la electricidad en reemplazo de los combustibles fósiles, va a requerir de baterías fabricadas por litio. Algo tiene que ver esto con lo del golpe de Bolivia, ya que Bolivia, a diferencia de Argentina y Brasil, que tienen empresas privadas que exportan sin ningún tipo de restricción, Bolivia se había planteado no exportar materia prima, sino desarrollar baterías. Imagínense ustedes la mirada de Estados Unidos, que tendría que en no más de 15 años
importar miles de millones de baterías producidas con litio y de una empresa mixta boliviana-china. Esto era demasiado aterrorizante y creo que fue uno de los factores que, aprovechando las primeras errores, se llevaron adelante. En este sentido, yo creo que Argentina tiene posibilidades hacia adelante, pero hay dos elementos fundamentales. Suturar las venas abiertas, y las venas abiertas de la Argentina fue la especulación financiera y por otro lado hay que controlar el comercio exterior. Llamo la atención que dos geólogos de la Universidad de Tucumán analizaron el barro de exportación de Minera La Lumbrera, que según juraba en su declaración exportaba 3 metales, pero resulta que iban 30 metales. Esos 27 metales de contrabando tenían un valor de 5.000 millones de dólares anuales. Si uno piensa que la Barrick no debe ser mucho más honesta y tampoco las otras mineras, estamos hablando de la recuperación de 12 a 15.000 millones de dólares solo por controlar el contrabando. Y a su vez hay que pensar que las petroleras y las cerealeras no son más honestas, o en todo caso no debieran ofenderse si hay un plan de transparencia que permite controlar si la declaración jurada es efectivamente así. Y luego Argentina tiene un desafío, y acá cierro en serio, de al menos impulsar 3 grandes áreas industriales. Una, la industria ferroviaria, que necesariamente hay que reconstruir el sistema ferroviario nacional. Es una locura que con la extensión de la Argentina nuestro sistema de transporte esté en un 90 y tantos % automotriz. ¿Y esto qué significa? La industria ferroviaria genera decenas de miles de puestos de trabajo en la empresa, en la producción central, en las industrias proveedoras, en el desarrollo del servicio, en la dinamización de los pueblos fantasmas y en la dinamización de las economías regionales. Tenemos que convocar a las universidades para que hagan análisis de factibilidad para ver cómo reconstruir el sistema ferroviario. El segundo, hay que recomponer la industria naviera. No puede ser que hayamos destruido la flota mercante y fluvial. Y el tercero, la producción de energías renovables. Plantas eólicas, no las del Macri de haciendo negociados, sino en serio, energía solar y fabricación de baterías. Como mínimo son 3 áreas que tienen un carácter multiplicador y reitero, generan decenas de miles de puestos de trabajo legítimos, que es lo que va a permitir revertir este bárbaro crecimiento exponencial de la pobreza y el desempleo, que si a nivel mundial tuvo esas dimensiones, en la Argentina no nos engañemos. A partir de la dictadura militar y hasta acá, la pobreza en la Argentina pasó de 6% a 40%. El desempleo pasó del 3%, nos dicen el 12%, pero esto es engañoso, porque se mide desempleo la persona que no tiene trabajo pero buscó trabajo. Si no tiene trabajo pero no buscó trabajo, es inactivo. Es inactivo. ¿Esto qué quiere decir? Si sumamos los inactivos y los desocupados, la desocupación real de la Argentina supera el 20%. Estos son los desafíos que tenemos por delante, pero yo creo que hay salida si efectivamente logramos frenar el saqueo al cual hemos sido sometidos por las grandes corporaciones, los bancos y los capitales financieros, nada más. Muchas gracias, licenciada Algumedo. Vamos a pasar al último expositor. Un poco extenso el currículo del embajador, lo vamos a abreviar lo más posible. El embajador Lascano Ibedia es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica. Es embajador de carrera con 40 años de servicio en la diplomacia. Es profesor de Política Internacional y Política Exterior Argentina en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Es profesor de Política Internacional de la Escuela Nacional de Inteligencia. Es profesor invitado de la Universidad Nacional de la Defensa. Es profesor de la Universidad Autónoma de México. Es profesor del Instituto de Servicio Exterior de la Nación y actualmente se desempeña como director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Bueno, bienvenido, embajador, un placer tenerlo, un gusto, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Primero, gracias a Fernando Roca, que es el director general de la Secretaría Parlamentaria,
Gracias a todo el equipo de la Secretaría, en especial acá al doctor Gonzalo Salimena, que nos acompaña. Gracias a la nueva proyección que está aquí con la invitación. Saludos a Francisco, que es parte del equipo. Bueno, la verdad que las exposiciones de los colegas han sido excelentes, muy completas, así que muchos datos me ahorra siempre eso para exponer. Tratemos de pensar un poco, si no podemos decir muchos datos. Pero la Argentina que se viene, que es el planteo al que nos invitaron para reflexionar, es una Argentina que tiene que pensar, como se dijo, cómo convenir la política exterior con el mundo que tenemos. La política exterior de la manera más práctica. Este es el proyecto que se va a plantear seguramente hacia adelante. Cómo insertarnos. Y ya tenemos algunos ejes que se han declarado públicamente y que los tenemos en concepción y análisis, que son, cuando se habló de democracia, se dijo consolidar más la democracia, porque sabemos que la democracia corre riesgos, no solo en América Latina. La partidocracia, o los cuestionamientos a la partidocracia, suceden hoy en día en varias partes del mundo. El segundo eje es la integración. Consolidar más la integración es una necesidad histórica y es un mandato histórico. Como señalaron bien los parlamentarios de Mercosur y Parlasur, es un mandato que es nuestra tabla de salida para cualquier eje de pensamiento que se pueda hacer de política exterior. Y la tercera, pienso yo, que es terminar de entender que la política internacional y el diseño de una política exterior no puede nunca estar desvinculado de la política interna. No existe un elemento o una herramienta diplomática que se desliga de la política exterior y esta a su vez ignora lo que pide el pueblo, lo que vota un pueblo o lo que se consensúa entre los partidos políticos, los representantes de la sociedad y todos los foros de la sociedad civil. Entendidos esos ejes, podemos hoy señalar algunas pequeñas pautas de qué es lo que el mundo nos presenta en esta Argentina que se viene. La primera ya se dijo, son los fracasos de la globalización. Son reales, ya fueron explicitados. Esto nos dejó un siglo XXI nuevo, un siglo XXI que nos establece un esquema bélico. Es un siglo en guerra permanente. No tenemos guerras clásicas, ni como las antiguas, ni post-Westfalia, ni post-Viena, ni primera ni segunda. La guerra está instalada como permanente. Y hay organismos de Naciones Unidas oficiales que dicen que no son más de 15 conflictos y otros que no son oficiales, que yo creo, que hablan de más de 300 conflictos permanentes, si no incluimos conflictos internos que afectan también el conflicto internacional. La segunda es el regreso, la segunda ecuación que nos deja este siglo es el regreso de los nacionalismos exacerbados. Tampoco es una ecuación solamente nuestra y menos latinoamericana, es importada, pero también nos hace daño. Venimos de esa cultura, nosotros nos formamos bajo la cultura europea. La tercera es entender cómo se acabó el siglo de la cooperación internacional de un día para el otro. Duró desde la posguerra fría hasta los 90 y volvimos al esquema del equilibrio de poder. Este que le gusta tanto al ex canciller Henry Kissinger, ¿no? Cada vez que escribe en sus obras sobre lo que significa este equilibrio de poder. El cuarto punto que señalo para mí, y acá discordo con la colega cuando señaló que el mundo es multipolar, pero lo podemos seguir hablando, porque entiendo la importancia que le dan a China, pero para mí el mundo es absolutamente unipolar. También es una novedad del siglo XXI. Para algunos no lo era. A fin del siglo XX creíamos en esta Pax Americana, convivencia, crecimientos, industrialización permanente, un tren que no paraba, un progreso indefinido, como a fin del siglo XIX, y de pronto, no. Señores, Estados Unidos tiene 600.000 millones de dólares afectados a su propia defensa. Sus bases ubicadas en Europa están siendo desplazadas al Medio Oriente nuevamente. Los capitales que tenía depositados en las bases de América Latina ya no le interesan tanto. No estamos en el centro y en el ombligo de la observación. Hay problemas más graves, salvo, como se señaló, lo que sea y que afecte, como cualquier imperio, como lo hacía Roma desde su época, actualmente al imperio. Si son estratégicos, si se trata del litio, por ejemplo, o si se trata del petróleo. La diferencia que existe, por ejemplo, entre reservas de petróleo de Venezuela con los subsiguientes son casi de 14 puntos. O sea, las reservas de Venezuela son 360.000 millones de barriles. Las de Estados Unidos son 32.000.
La subsiguiente a Venezuela es Arabia Saudita y tiene 260.000, y luego Kuwait y luego algunos otros países del Medio Oriente. Dense cuenta que con un solo país, donde ellos manejan el petróleo, y si no se lo afecta, lo único que va a interesar es ese interés estratégico. Y como bien se dijo, el caso del litio podría ser similar. 360.000 millones de metros cúbicos. Bueno, no hay mucho dato para dar. Y el subsiguiente también está 14 posiciones abajo. O sea que son los nuevos datos del mundo y no se utilizan para cualquier cosa. Estos organismos internacionales para mí sí fueron absolutamente superados, y fue superado también el esquema de Bretton Woods, el sistema financiero internacional. Y esto es más grave, porque el mundo actual que estamos nosotros asistiendo, y lo hemos vivido en la Argentina, está bajo las normas que detentan la política internacional a partir de lo que diga el G20, que tiene el 75% de la riqueza, el 85% del PBI, y a partir de lo que diga el G8, de donde se van a sacar las principales reflexiones sobre donde el mundo va a girar. Entonces, si seguimos analizando las xenofobias que tiene el mundo, las crisis partidocráticas que mencioné, que están crecientes y que todavía ni siquiera se empiezan a discutir, el Brexit es parte de ese sistema de política exterior e interior quebrado en el sistema europeo. La necesidad de restaurar en Europa todo ese quiebre que tiene. Los últimos 3 meses les aviso que la balanza europea solamente comercial, en servicios, perdón, no comercial, cayó 30% cada mes. O sea, no es un dato menor. Y todavía no sabemos hacia dónde camina el Brexit, al que le auguran mejor camino inclusive en el orden financiero. Muchos de los analistas que señalaron esta crisis de la comunidad. Esta visión es la visión estratégica de lo que sucede en el mundo. América Latina en paralelo sufre lo suyo. No es una concatenación pensada, planificada específicamente para eliminar del mapa a América Latina como una amenaza, porque no lo somos. Porque no lo somos. Lo que sí se puede señalar es que tenemos problemas porque hemos unido un continente que somos jóvenes, que virgenmente hemos descubierto cuáles eran nuestros beneficios, nuestros depósitos y riquezas, que ahora tenemos riquezas válidas y que esas están atentas a no ser tocadas. Pero también era el continente que se decía a fin del siglo XX que traía la paz, era el continente de la democracia y de la paz. Ese era el mejor cartel que nos podían poner. Como sabemos que no es así y que los partidos políticos y las democracias están en estudio y que el mundo ha aceptado además en las democracias nuevas fórmulas. Hay mucha gente que me dice, pero yo estoy de acuerdo que tienen que existir otras formas de democracia. Puede existir la neodemocracia, pueden existir sistemas aliberales. Y empezamos a inventar fórmulas que sean superadoras de lo que es la representación del pueblo. ¿Por qué? Y porque es lo que hay. ¿No? Total, una dictadura más, una dictadura menos, como si fuera un dato menor de la realidad y la historia. Son 5.000 años que la humanidad está en guerra. Y son los mismos años que batallamos por el orden y la paz mundial. Esta es la obligación de la política exterior. La Argentina tiene un rol para cumplir ahí. Y lo tiene. Empezar por la región, lo dijeron todos en este panel. Obviamente hay que ordenar la región. Tenemos un panel que señaló claramente que nosotros tenemos que reunirnos y generar propiamente nosotros un esquema de ayuda a América Latina y a los países que están surgiendo con sus problemas. Nada tiene que ver el problema que tiene Chile con los problemas que tiene México o Ecuador. No tienen nada que ver en la similitud, ni en su origen social, ni en los problemas que tuvieron en cohesión social o políticas económicas. No tienen relación. Chile tiene un valle del centro terrateniente que tiene 200 años de historia conviviendo sin ninguna clase media burguesía que lo sostenga. Van 3 generaciones que no tienen obras sociales, obras médicas, que no tienen propiedades. Una maestra de Chile gana 4 veces más que una maestra de México. Muchas veces más que Ecuador y el doble que una Argentina. No es el problema de lo que gana la maestra, sino qué es lo que tiene que pagar. Que tiene que pagar 3 veces lo que cuesta en Alemania la medicina. Ese es el problema. Y que tiene que pagar lo que el abuelo no pudo comprarse como techo, el padre no pudo comprarse como obra médica, y ellos no pueden pagar ni como obra social. O sea que no tuvieron movilidad, no tuvieron el esquema mismo que nosotros, no fueron la misma América Latina. Nosotros sí tuvimos los resortes, porque nos lo dieron y porque tenemos formas, como bien se señaló, de captar las demandas y expectativas.
La Argentina que viene es esa, la que va a tener que captar las demandas y expectativas, porque a eso estamos acostumbrados y ese desafío sí lo sabemos enfrentar. Claramente, para nosotros yo creo que lo que tenemos que trabajar profundamente es una nueva agenda diplomática. Voy a cerrar con 2 o 3 frases. Dije Kissinger, no lo dije por casualidad. Kissinger termina su última obra, que es después del orden mundial, cuando escribe Diplomacia, diciendo que el problema mundial reside en que no se comprende que hay que reformar los intereses nacionales de Estados Unidos. ¿Se entendió la frase, no? Con lo cual, si yo tengo esa visión estratégica del mundo y tengo esa visión unipolar tan clara, nosotros tenemos que aprender de esas frases. No tenemos que solamente criticarlas, vilipendiarlas, denunciarlas, porque eso ya lo podemos hacer todos los días. Las palabras se van, se las lleva el viento, pero tenemos que aprender que desde los intereses nacionales interpretados se reforman las políticas. La Argentina no tiene que hacer. La diplomacia nuestra tiene que ser una diplomacia que trabaje para una política exterior que genere empleo, porque nuestro problema es el trabajo y el empleo. Y ustedes que dicen, ¿qué tiene que ver la política exterior? La política exterior es la herramienta principal para la generación genuina de inversiones, tanto externas como internas, porque están ligadas. Es la herramienta principal para generar un comercio internacional y un comercio exterior que sea activo y presente. Nos quieren decir que hemos exportado en este año 68.000 millones de dólares. ¿Saben cuál es nuestra capacidad productiva? 560.000 millones de dólares. Crecimos al 5% estos años en ese comercio exterior. Pero siempre terminamos en 68.000 millones de dólares. Entonces, cuidado con las cifras, cuidado con los datos. Son engañosos, tenemos capacidades inmensas. Cuando recuperemos el aparato productivo y lo podamos incorporar a una política de comercio lógica, exportadora y aguerrida, que debe ser recreada desde una agencia lógica, como la tiene Uruguay, como la tiene Chile, como la tienen muchos países de América Latina, vamos a poder soñar con recuperar esas inversiones genuinas que necesitamos. Y entonces vamos a hablar de inserciones reales, inserciones prácticas, porque no dependen de la inteligencia, dependen de querer el país, de defender los intereses nacionales y de plantarse dignamente para decir, esta es la línea de trabajo que tengo que hacer desde la diplomacia, no el diplomático, todos los que participan en esa diplomacia, todos los agregados especializados, todos los del Ministerio de Defensa, todos aquellos que tienen que trabajar en países ignotos que ni se los ve, trabajando en Nigeria, en Angola, en Namibia, en Mozambique, que están todos los días tratando de vender la marca de lo que es nuestro país. Somos tango, somos dulce leche, somos carne y somos vino, pero somos mucho más que eso. Somos un país que hemos figurado en el planeta y que algún día vamos a volver a figurar. Gracias. Bueno, muchas gracias, embajador, por la disertación. Estamos muy justos con el tiempo para preguntas. Me gustaría que por lo menos haya una pregunta para cerrar el panel de Relaciones Internacionales. Sí. ¿Alguien quiere formular? Sí, señora, lo más escueta posible que pueda, por favor. Porque trajo a los que estamos escuchando un problema fundamental que tiene que ver con las relaciones internacionales, con el negocio del flete, con cómo ha quedado, en qué situación la armada mercante, la industria naval. En todo esto parece que nunca se pone mirada. Yo a ustedes, que tienen que ver con lo que viene, les sugiero revisar todo lo que tiene que ver con la creación del trabajo, en lo que es la hidrovía, en lo que es la competencia con Bolivia y con el Paraguay, en el negocio de la carga. Nosotros producimos cereales, producimos todo lo que nuestro campo y nuestras industrias y nuestras aceiteras logran hacer, y el negocio del flete lo tienen los bolivianos, lo tienen los paraguayos
y la industria naval nuestra en una durísima competencia con China. Es mucho más barato comprar un remolcador de empuje y otras lanchas. Sí, discúlpeme, ¿cuál es Entonces, su pregunta? La pregunta es, si esto está sido teniendo en cuenta en el proyecto, porque no podemos perder tiempo. Recuperando el negocio del flete, podemos pagar de nuestra deuda un poco más del PBI de un año de la Argentina. Nada más. Bueno, ¿alguna inquietud más? Sí, la última, por favor. ¿Qué? Pregunta concreta, por favor. Sí, para el embajador Lascano. ¿Por qué me saqué la corbata? Es porque tengo calor. El proceso de rediseñar el interés nacional de Estados Unidos que plantea Kissinger. Sí. Es directamente abandonar el proyecto de globalización que el mismo Kissinger con Nixon lanza en la década de los 70 para mantener la supremacía americana. Sí. De hecho, él publica el primer libro, lo publica en el 2003-2004, donde rediseña lo que usted está señalando y lo pone como en duda en su libro del orden mundial. Y en este último, que es como su acápite de diplomacia total, ya directamente señala que para reconstruir todo el sistema de cooperación internacional, él dice que acepta que tiene que haber un sistema de cooperación internacional, tiene que hacerse a partir de la revisión de los intereses nacionales. Y eso tiene mucho que ver con lo que se habló en la mesa, con los intereses con China, que van a tener que negociar en algún lado, y también menciona el caso cubano, es decir, la redimensión de ellos estratégica, es decir, si Cuba, ya antes era ¿qué hago con Cuba? Ahora en el libro lo dice muy claro, si Cuba es nuestro, ¿qué hago? Que es al revés, es el paso inverso. Es como un pequeño avance, pero no menor. Y está en el libro, le diría en la mitad, y en las conclusiones, que es un almanaque muy útil de política internacional. Bueno, muchas gracias, embajador. Les quiero agradecer a todos que hayan venido. Aquí damos por concluido el panel de Relaciones Internacionales. Va a haber un break y luego se hará el panel de trabajo. Muchas gracias.